Esther quiere cumplir el último deseo de su madre antes de morir, sacar de la casa a su padre. Se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Doña Esther, cuénteme cuál es el caso. Bueno, aquí nosotros venimos para cumplir lo que quería la mamá antes de morir, que el papá no ocupe la casa que a ella le costó por el subsidio. Aparte de eso, todos los problemas que han surgido por el mismo caso, discusión y peleas Relacionado con esto. Cuéntame un poquito la historia. Su mamá y su papá estaban separados, me imagino, ¿no? Separados del mismo momento en que nació el último de mis hermanos. ¿Y qué edad tiene ese hermano? Ahora ya tiene 49 años. 49 años que... Muchísimo tiempo, o sea, 50 años separados. Sí. Ya. ¿Y su mamá cuándo falleció? En 3 semanas atrás. ¿3 semanas? 3 semanas atrás. ¿Por qué vinimos aquí? Porque también el papá quiere tomar sus derechos. Que para nosotros moralmente, a lo mejor legalmente puede, pero moralmente no. ¿Ellos nunca se separaron legalmente? Legalmente no. O sea, él sigue siendo el marido de. Sí. Ahora es el viudo, el cónyuge sobreviviente. Y en estos 50 años de separación, ¿por qué usted señala que su mamá habría pedido que él no se fuera a esa casa? No. Entonces me imagino que la relación entre ellos dos no terminó bien, o no es buena, o no fue buena. Con todo, demanda, petición de alimento por 6 de nosotros, que empieza de él mismo. ¿Son 6 hijos? Somos 8. Pero estudiando, cuando él los dejó, éramos 6 en el colegio. ¿Y pagó alguna vez este caballero, no? Nunca. Aquí tengo todas las demandas y peticiones. ¿Y los veía? ¿Tenía relación con los hijos? ¿Ella? ¿Él? ¿Mi mamá? No. O sea, sí, pero ninguno de nosotros, como él se portó, nadie ha querido acogerlo, asistirlo, apoyarlo. Es como una persona que, pucha... ¿Cuándo aparece en la vida de ustedes ahora en este reencuentro? A ver, para el terremoto del... ¿2010? ¿2010? No, antes. Antes, en el otro. ¿Antes? En el 85. 84, 85. 85, 5 Sí. de marzo del 85. Sí, él estaba viviendo con una hermana y que se cayó la casa y tuvo problemas y ahí lo acogieron. Ahí apareció. Ahí lo acogieron. ¿Quiénes no la lo mamá. acogieron? ¿Ah? ¿Quiénes lo acogieron? Aquí ellos dos. La contraparte. Sí. Algunos hijos. Sí. Y ustedes, me imagino, fue la primera vez que veían a su papá desde hacía, en esa época, 30 años atrás, ¿o no? ¿O lo habían visto? ¿Después de 30 años o después de que volvió él? No, pues la señora me dice que su papá salió de la casa de su mamá cuando el hijo menor había recién nacido y de eso hace 49 años. Ya. Eso es hoy. Y me di cuenta también que su papá apareció en la familia de ustedes en el año 85. 78. Antes. 78. ¿Y por qué? ¿A raíz de qué aparece en el 78? Fue a trabajar para la Argentina. ¿Usted cree que usted está justificando que desapareció de la vida de ustedes? Por trabajo, porque no tenía trabajo aquí. Bien rara la chiva para desaparecer de la vida de 6 hijos. Pero es que ellos lo toman como separación. No, estoy hablando respecto a los hijos, no respecto a la mujer. Sí, con respecto a su madre, él pudo haberse separado por las razones que ellos pudieron haber tenido en consideración al minuto y nadie puede cuestionar eso. Pero dejar de ver a sus hijos, o sea, la versión de ellos es que nunca más vio a los hijos, nunca más pagó una pensión de alimentos, desapareció. Eso no lo sé porque ella... ¿Cómo no lo vas a Nosotros ver? éramos chicos. Sí, pero usted creció, pues, caballero. ¿Ah? Usted creció. No se quedó chico toda la vida. Es que, bueno, mi mamá fue... No, digamos, bueno, era la mamá perfecta. La mamá Me da perfecta. puras frases así, usted corta. No me hila una historia. Pero- yo no puedo creer, ¿cómo no va a saber nada? Si usted es hermano de ellos, o yo me equivoco. Es que ellos me demandan o hacen la demanda para que no ocupe la casa mi Y eso papá. es lo que yo estoy tratando de averiguar o dilucidar, si tienen razón o no tienen razón. Y para eso hay una historia que yo la estoy contrarrestando con lo que usted, que es contraparte de ello, podría agregar, sacar, modificar, cambiar. Entonces le pregunto, pero usted me da puras frases así como sin sentido. A lo mejor usted, señora, quiere intentar explicar algo. Mire, resulta lo que yo tengo en conocimiento,
Dígame. que el caballero se fue. ¿El caballero es su papá? No, el caballero es mi suegro. Ya. ¿Usted es la Resulta señora que- de don...? No, soy la señora don Samuel. Ah, perfecto. De otro heredero. Sí. Resulta que él se fue después del golpe de Estado porque quedó sin trabajo, se fue a la Argentina. ¿Pero ahí ya estaba separado o no? Ya, no. Ellos se separaron en el momento de que él emigró. Ya, o sea, nunca se separaron entonces. No, nunca se Él separaron. Fue, mira, cariño, mi amor, me voy a ir a trabajar, a buscar trabajo y no volvió nunca más. Exacto. Eso es lo que yo tengo entendido. Ya. Lo otro, que la señora Nena ya después él volvió porque lo recibieron los chiquillos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos Eso años fue en después? el 78, 78, O sea, 79. 5 años después. Claro. Volvió él a la casa, lo recibieron. Estuvo, de hecho, por lo que a mí me han contado, que estuvo, de hecho, durmiendo en unas bancas y en el comedor. Después ya se le... Lo recibieron en la casa de la mujer y los hijos, pero Sí. no reanudó la vida con la mujer. La vida conyugal. Pero eso que dicen después de tal, ya cuando los hijos estaban grandes, él empezó a pagar una pensión. Ya, pero ahí estuvo un plazo cortito en esta pasada por la casa familiar. No, de ahí No, ya no, de ahí no no se salió retiró más. Se quedó viviendo en la casa. Se quedó viviendo en la casa familiar y de ahí le hicieron un cuartucho donde está él hasta la fecha. Al fondo. ¿Podemos? Sí, por supuesto. Cuando él llegó, como dice él lo recibió en su pieza que vivía al fondo, Pero en la misma casa. en el mismo mismo sitio. sitio. Ya. Sitio. No. Casa. Al Porque No, si no existía él la lo, casa todavía. él lo recibió, él ya Mire. estaba casado en el 70 y... Yo soy uno de los mayores que todo esto. Mi papá cuando volvió de la Argentina, cuando él se deportaron. fue en motivo, Lo deportaron. él le pegó un dirigente al tesorero de Madeco. Acá en Lo Chile. finiquitaron. Lo echaron. Me pidió que lo acompañara al banco, una maleta de plata. Le ayudó a la familia de él. Le puso un negocio a la Margarita. ¿Quién es la Margarita? La Hermano. Margarita es una de las Ya. primas mayores, por parte de papá. En eso a nosotros nos dejó solamente un refrigerador y un televisor. Con eso empezó la vida de nosotros, que yo era uno de los mayores. Tenía que empezar a trabajar a los 12 años. ¿Y qué hizo con el resto de la plata? Le ayudó a la familia de ellos, ¿no? Ah. Que nosotros nos compró esas dos cosas y nada más, nada más. Y ahí se fue. Ahí se fue para la Argentina con un hermano. Fueron a trabajar, a aventurar para allá. O sea, es es verdad, la es historia. efectivo lo que dice él, que no se separaron propiamente tal, sino que fue No, como, es como mira abandono cariño, hogares. voy a buscar trabajo y vuelvo, y se Claro, fue. no y dijo estuvo, nada. ¿cuánto dijo dijimos? nada. 5 años. se fue sin decir 5 años nada. más o menos afuera, en Argentina. Claro. Lo devuelven a Chile, se Lo vuelve a devuelven. Chile. Llega a la casa, a partir de ese minuto, entonces este caballero se queda viviendo en la casa En donde la casa, vivían los en una hijos, piececita ya, ahí donde abajo. vivían los Y el hijos y tiempo su que cónyuge. vivió cónyuge. con la tía, con la hermana, el tiempo que vivió con la hermana, ¿cuánto fue eso? No sé cuántos años, yo no sé. Yo tengo conocimiento que en el terremoto del 85 fue cuando ustedes lo vieron muy pobrecito y lo trajeron, sin el consentimiento de la mamá. Claro. Sin el consentimiento de la ¿Saben mamá. lo que a mí me parece raro que ustedes contaron otra historia al principio que no calza con esta? A ver, de las cosas que han contado de los dos, si yo tomo, que fue él el que empezó a cambiar la historia y que me parece bien que lo hizo, pues ustedes están encontrando otra, tendría en común papá y mamá casados, 8 hijos, año 73, el caballero es despedido de Madeco, recibe una indemnización millonaria que según usted la gasta en su familia, pero en su familia de origen y no en sus hijos ni en su mujer. Finalmente agarra su maletita y se va a Argentina. 5 años desaparecido sin que la mujer ni los hijos supieran dónde estaba. En 5 años vuelve a Chile, en el año 78, y desde ese minuto se quedaría en la casa donde vivían los hijos y la cónyuge, y es a donde está hoy incluso. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces era falso que no lo veían hace 40 años. Lo han visto todo el tiempo. Finalmente puedo concluir que del año 85 hasta la fecha vive en la casa donde vivía su mujer, donde vivían sus hijos. Y su mujer falleció hace 3 semanas y él sigue viviendo ahí. La cónyuge fallece
estando en la actualidad casada y con el matrimonio vigente aún No, con este señor. Vigente, no, pues si él vive atrás, no convive con Eso el se llama hombre. vigente. No, vigente. El matrimonio termina por nulidad, muerte, declaración de divorcio y ninguna de esas cosas ha pasado. O no había pasado hasta el fallecimiento de la señora. Entonces el matrimonio estaba vigente. Vigente. Ya, y hoy día la discusión es, no quiero que este señor se vaya a vivir donde mi madre dijo que no tocara su casa por lo mal que se había abortado. Entonces debo concluir que todos estos años que vivió en esa casa, la relación con su madre no fue buena. No. Su madre no quería saber, o sea, nunca más le perdonó que se hubiera ido a Argentina. No, y Nunca todo el más. maltrato que le ¿Y hizo. qué es lo que específicamente usted quiere que se respete de su madre? Porque él está viviendo en la casa hoy, o quiere sacarlo de la casa. No, él ocupa atrás la casa vieja. Ya. Y la casa que estamos en discusión es la casa que ganó por el subsidio. La casa que era de su madre. De la mamá. Y ustedes quieren que ese caballero se vaya a vivir a esa casa. Correcto. ¿Por qué? Porque resulta que si usted ve las imágenes que grabaron, puede darse cuenta que es inhumano, son indolentes. Veamos esas imágenes porque Sí. nuestra periodista Silvana Barraza fue acompañada del doctor Galdino Besomi a ver en qué condiciones estaba su padre. Correcto. Vean. Discusiones, quiebres familiares y hasta enfrentamientos en tribunales son solo algunos de los problemas que mantienen los hermanos Martínez por la propiedad de sus padres. Un dilema que se torna aún más complicado porque su progenitor, don Luis, sigue viviendo en la Casa de la Discordia. Y es que algunos de sus hijos aseguran que este adulto mayor no está en condiciones de hacerse cargo de este inmueble. Por eso nosotros nos contactamos con el doctor Galdino Besomi para hacer una visita a domicilio y asegurarnos de la real condición de este abuelito de 88 años. Doctor Besomi, usted pudo conversar con don Luis Martínez. Me gustaría saber cómo vio a este adulto mayor. Efectivamente, yo pude conocerlo y conversar con él un rato bastante largo. Se trata de una persona de 88 años de edad. Tiene sí una ceguera progresiva que tiene muy poca esperanza de recuperar la vista, pero la cual él maneja muy bien, a pesar de que tiene que desplazarse con una muleta, con un bastón, pero él se maneja bien en todo sentido. Así que físicamente yo lo encuentro que está bastante bien para la edad que tiene don Luis. ¿Usted cree que él es un adulto mayor en condición de abandono, por ejemplo? En primer lugar, hay un estado de desaseo sumamente grande. Se ve como una persona abandonada, pero adentro de un recinto, de una casa que es de muy buena calidad. El resto de la casa no se condice con lo que es esta habitación. La habitación en sí misma tiene mala aislación, techo en mal estado. Hay animales viviendo adentro de la pieza. Él mismo se hace los alimentos, él se prepara su té. En definitiva, uno, si no estuviera ahí uno mirando el resto de la casa, que es una casa buena, es una casa de buena calidad, uno creería que este caballero está solo en una mediagua, en la mitad de un potrero. Algunos de los hijos quieren declarar interdicto a don Luis. ¿Qué piensa usted de eso? A mí me parece que esta persona, don Luis, está en completa posesión de sus facultades mentales. Y en mi opinión, para los 88 años que él tiene, él está totalmente normal desde el punto de vista mental. Él está ubicado espacialmente, ubicado temporalmente en su historia, en lo que es la hora del día, lo que es lo que hace, lo que no hace. Recuerda perfectamente todo. Es una persona que, a mi juicio, no está en condiciones de ser declarada interdicta. Las Impactante. imágenes hablan por sí solas. Impactante. Ustedes habían visto esto, ¿no? Sí, no, y estamos todos en conocimiento de esto. ¿Qué opinan, Todos, entonces? todos los hermanos. Es que Sí, entonces- mi hermana deja la comida, Pero que nadie- la deja allá. nadie- Es que necesita más de eso. ¿Cómo que? O sea, escucharon lo que dijo el doctor Galdino Besomi. O sea, está bien alimentado, pero las condiciones en las que está son deplorables. Está mal aseado. Eso significa que puede tener en cualquier minuto una infección, una enfermedad complicada. Y ¿sabe qué es lo que es más, quizás lo que más llama la atención? Por dignidad. Nadie se merece estar en esas condiciones. Ahora, yo entiendo que la situación es bien compleja,
¿Por qué? Porque me pongo en los zapatos suyos. ¿Ah? Si mi mamá hubiera aparecido mi padre y me hubiera pedido eso, por Dios, claro, es complejo. Porque la que se sacó la mugre, la que se esforzó, la que estuvo al lado, la que lo pasó mal fue su mamá. Y si su mamá en el lecho de muerte le pide, no quiero que este caballero esté en tal parte, es muy difícil no cumplir los deseos de la madre. Pero tampoco no puede abstenerse de que este es un señor de 88 años que está en unas condiciones inadmisibles. Y no es solamente un señor cualquiera, es el padre de ustedes. Y ese padre de ustedes no estuvo desaparecido estos 40 años. De una u otra manera lo han visto, han estado con él. A lo mejor no fue el mejor de los papás, pero sigue siendo el papá. Entonces, sí estoy de acuerdo que esto emocionalmente es tremendamente complejo. Y cuando algo es tremendamente complejo emocionalmente y se trata de un caso que yo debo resolver, como lo que está pasando acá, yo tengo la obligación como profesional de salirme de esa emotividad y ceñirme a la ley. Ahora... Ciñéndome a la ley, esta casa es una casa del matrimonio, del papá y de la mamá. ¿Cuál casa dice? La casa completa. Cuando yo me refiero a la casa, me refiero a todo el terreno. Es bastante inverosímil la diferencia que en Chile acostumbra hacer la gente. No, es que el sitio es mío y en la casa de no sé quién. En la ley incluso hay una presunción. El dueño de lo que se construye sobre un terreno es del dueño del terreno. Entonces, esta casa, teniendo un conjunto que es de ambos cónyuges, fallece uno de los cónyuges, la señora. Se produce, por tanto, la disolución de la sociedad conyugal. Y este caballero quedaría como dueño de la mitad de esa casa, de la mitad de ese todo. La otra mitad queda para todos los hijos, más una parte de él como heredero de la señora. Y la ley tiene una norma que pocas veces se habla, pocas veces se conversa, y que beneficia al cónyuge sobreviviente. Cuando hay una propiedad que ha quedado al fallecimiento de uno de los dos cónyuges, la parte del cónyuge sobreviviente se pagará preferentemente con la casa. Entonces, si los hijos que creen que el caballero, por la razón que sea, por último por humanidad, debiera tener uso de esta casa, de la parte principal de la casa, que está en mejores condiciones que la otra, pueden hacerlo de buena voluntad, con la autorización de ustedes, o podrían hacerlo judicialmente, porque tienen el amparo de la ley para eso. Este caballero ya no pasa a ser una solicitud de buena voluntad de los hijos, tiene derecho a eso. De hecho, aquí dice en este documento, cuando lo llevaron a otro juicio, que él era para ambos a beneficio de ambos. A beneficio de ambos. Sí, pues está en sociedad conyugal en la casa de las sociedades de ambos. Sí, vuelve a su lugar. ¿Esa es la casa del subsidio que ganó la mamá? Sí. Pero a ella le dijeron muy claro que era bueno, tiene que revisarlo. A ella siempre le dijeron que eso estaba con la ley 150. Aunque la ley 150, una vez fallecía ella, ya el papá es el que tiene el derecho. Tal cual. Sí, estoy consciente de eso. No tiene ninguna razón que me lo nombre. Cuando se produce la nulidad del matrimonio o la declaración de divorcio, el artículo 150 tiene una relevancia muy grande, porque en ese minuto la casa, yo puedo quedarme con mi casa propia, con mis gananciales, con mis bienes propios, y renunciar a estos gananciales de la sociedad conyugal. Digo, me quedo con mis bienes y renuncio a los gananciales. O subo mi casa a los gananciales y me quedo con la mitad de la mitad. En cambio, acá solo cobra importancia para saber si su papá tiene una porción mayor o menor en la casa. Pero derecho a la casa tiene. Si es un bien propio de la cónyuge, él heredará junto a los otros herederos a lo menos un 25% del total. Y si es un bien social, él tiene su mitad, que le corresponde como socio, más a lo menos el 25% del otro 50%. Entonces su papá sí o sí tiene derecho a esta casa. Si estuviera la mamá aquí, ella pediría compensación económica. Nadie más tiene derecho a pedirla que ella. Ella ya falleció. ¿Nosotros tampoco? No, como en hijo, ningún caso. No. ¿En falta de la alimentación que él nos negó? No, porque ya están adultos. No, pero fíjese que a la inversa,
él podría demandarlo de pensión de alimentos a todos ustedes, porque las condiciones en que él está me hace a mí inaceptable pensar en que alguien crea que puede demandar a este caballero de pensión de alimentos, pero me hace absolutamente plausible imaginar que este caballero podría demandarlos a ustedes de pensión. Ya. Pero él, aún así, con su mente clara, recibe su pensión y ha logrado juntar hasta 1 millón de pesos. Qué bien por él. ¿Cierto? ¿Por qué no, con su clara mentalidad, no, así como lo hizo la mamá, no mejora su condición teniendo hijos? Ahí mismo. Mire, Ahí yo mismo le voy que a le pueden- preguntar. Yo le voy a preguntar. A mí su pregunta me parece insólita. Ya. Porque esa pregunta tenemos derecho a hacérselas todos los que vimos las imágenes a los hijos de este caballero. Sí. Si este caballero tiene una situación económica, como usted me está diciendo, relativamente buena, si tiene una pensión, si tiene 8 hijos y si esté con sus facultades mentales intactas, ¿por qué de estos 8 hijos no hay 2, no hay 1 que se sienta a conversar con él, le haga aseo esa pieza, se preocupa que el caballero esté limpio, para que no se enferme más? ¿Por qué de esos 8 hijos nadie se da cuenta que este es un ser humano, que es el padre y que no está en las condiciones de vida? Nadie se da cuenta. No se quieren dar cuenta. Y lo que es peor, están cometiendo un delito con eso. ¿Sabe lo que puede pasar con eso? Ustedes, al no hacer nada para intervenir lo que nosotros estamos viendo, podrían ser acusados de violencia intrafamiliar y podrían incluso considerarse que no están socorriendo a su padre. Y al no socorrer a su padre, perfectamente su padre podría desheredarlos en un tribunal y que esa casa, después de muerto su padre, se perdiera para siempre. Así que yo me preocuparía un poquito más de la condición, estado de salud de este caballero y un poquito menos de lo que va a pasar después con la casa. Ahora, hay otra propiedad, señorita Gloria. Hay otra propiedad de don Luis Martínez también, que la compraron dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Pero la señora... Mire, si hay otra propiedad, quizás sea bueno que analicen que este caballero inicie la acción de disolución de la sociedad conyugal y se venda todo, No, y a pero él se le dé lo que corresponda y él pueda tener, por último, pagar un hogar donde lo cuiden si es que no hay nadie que lo va a cuidar. ¿Me deja explicar? Sería lo único. Explícalo. Mire, es que resulta que el sitio de la otra propiedad de ella, del bosque, está a nombre de don Juan Martínez. La señora Elena lo puso porque no había ningún otro hijo mayor. Entonces no tengo nada que hablar de eso porque es de otra persona. No, pero es que resulta que igual era del... No, a qué nombre de quien esté inscrito, de esa persona es. Las promesas verbales de que te voy a comprar la casa a nombre tuyo y tú después me la devuelves, la voy a poner a nombre tuyo, pero en realidad es mía, no tienen ningún valor ante la ley. Si la casa está a nombre de otro señor, es de ese señor. Si a ustedes les importa lo que pasa con este caballero que vimos las imágenes, preocúpense de la situación de él, sea como sea, porque si estos hijos insisten en no permitirle vivir en la casa que le corresponde, eso lo pueden hacer a través de la fuerza por un tribunal o pueden pedir la disolución de la sociedad conyugal y que esta casa se venda, se le dé a él su parte y como les digo, que por lo menos este caballero pueda pagar un hogar donde haya alguien que lo cuide. Amor quizás no le va a dar nadie, por lo que veo estoy ahí, o lo que estoy viendo acá, pero por lo menos los cuidados mínimos se los merece como cualquier ser humano. Y se cierra esta sesión.